Bueno, pues vamos a hablar de lo que tenemos aquí en la pantalla, el meridiano San Miguel-Apolo, o el alineamiento San Miguel-Apolo, que remite a rutas iniciáticas o rutas de peregrinación. Conocemos, supongo que sobradamente, las tres rutas principales de la cristiandad, que es el Camino de Santiago, la peregrinación a Jerusalén o la peregrinación a Roma. Pero hay una cuarta ruta muy poco conocida que se empieza realmente a divulgar ahora, que es esta que estamos viendo en la pantalla, es la ruta de San Miguel. Es una ruta de nada menos que 4.000 kilómetros. 4.000 kilómetros que abarcan desde la parte sur, abajo a la derecha, donde veis Armagedón, o sea, Jerusalén, va recorriendo, en fin, el Mediterráneo, el Egeo, en fin, va saltando Grecia, Italia, atraviesa Francia en diagonal, llega a Inglaterra, a la zona de Cornualles, y se pierde más allá de Irlanda. Son nada menos que 4.000 kilómetros, dedicados, en principio, luego iremos desvelando el secreto, a San Miguel. Hay que hablar un poquito de San Miguel. ¿Quién es San Miguel? Bueno, es uno de los 4 arcángeles, y también hay que hacer también aquí un poquito de disección. ¿Qué significa arcángel? Arcángel quiere decir el primero de los ángeles, y de los 4 arcángeles, Rafael, Uriel, Miguel, etcétera, Miguel, Uriel, Rafael, no me acuerdo cuál. Y Gabriel, efectivamente, el más popular es precisamente San Miguel. ¿Por qué San Miguel? San Miguel, ya sabéis que es el que se enfrenta a, en fin, el paraíso perdido, ¿no? Se enfrenta a Lucifer en la batalla definitiva de la rebelión de Satanás, etcétera. También es el que se enfrentará al dragón del Apocalipsis en la última batalla, ¿no? En la batalla precisamente de Armagedón. Aquí abajo, lo tenéis ahí en el mapa, abajo a la izquierda, en la zona de Jerusalén, ¿no? En la planicie de Megido. Miguel, se traduciría como quien como Dios. O sea, es el que, al rechazar a Luzbel, está diciéndole que Dios no hay más que uno, pero de alguna manera él es su ¿cómo diríamos?, su general de todos los ejércitos. Es el más poderoso después de Dios, en el fondo, ¿no? Miguel. ¿Y de qué nos habla? Pues es un personaje, es un arcángel guerrero que está librando una doble batalla contra el mal, representado sea por Lucifer o por el dragón del Apocalipsis, pero también el desdoblamiento psíquico, la batalla interior que se dirime dentro de cada uno de nosotros mismos entre el bien y el mal. Todo hay que leerlo en simbología en ese doble plano. No solamente lo que estamos viendo en la imagen, sea un capitel o una pintura o lo que sea, sino también en el plano interno. Siempre son alegorías que remiten a nuestra psique más profunda. Es fundamental, al interpretar el arte antiguo, tener en cuenta que no son solamente batallitas que estamos viendo fuera, sino que esas batallitas entran dentro de nosotros mismos, ¿no? Una vez que San Miguel se convierte, el arcángel San Miguel se convierte en el arcángel preeminente de la cristiandad, se le empiezan a dedicar una serie de santuarios, santuarios micaélicos, se dan a llamar, que tienen una serie de, no siempre, pero comúnmente una serie de concomitancias o de redundancias, ¿no? Suelen ser en cumbres, cerca del mar, se unen los elementos, ¿no? Cielo, tierra, agua, etcétera, fuego, como veremos más adelante, y tienen que tener, o pueden llegar a tener, forma piramidal, como el célebre Mont Saint-Michel de Normandía, como una pirámide todavía más subrayada por la basílica que se alza sobre ella, ¿no? Vamos a ver cómo antes del año 1000 ya tenía 3 bastiones absolutamente significados en esta ruta, no sé si veis bien desde allí, pero bueno, aquí arriba tenemos en la zona de Normandía el Mont Saint-Michel. A 1.000 kilómetros exactos hacia el sur tenemos la Sacra de San Michele, cerca de Turín. Quedaros con Turín, ya sabéis qué significa la ciudad del toro. Turín, toro. Y aquí abajo, en la Puglia italiana, tenemos el Monte Gargano, también en un enclave junto al mar, micaélico, tal, ¿no? También de Sacra de San Michele a Monte Gargano, 1.000 kilómetros justos. Y luego seguiríamos la bisectriz hacia abajo y nos encontramos o entramos en el mundo griego del que hablaremos inmediatamente, ¿no? Lo que sí estamos viendo, insisto, es que si trazamos esta línea que estáis viendo, ¿no?, que dibujaría de una manera hiperbólica o figurada el curso del nacimiento del Sol, desde su primer momento hasta su equinoccio, el día de San Miguel, se establece toda esta línea, que hay más de 200 santuarios micaélicos, más de 200 emplazados en esta línea. Yo os voy a leer algunos, tal y como los puedo ver aquí, o sea, el Monte Carmelo, Rodas, Delos, de ahí pasa Atenas, pasa a Corfú, Monte Gargano, por supuesto Roma, Perugia, Siena, Asís,
la Sacra de San Michele cerca de Turín, Bayeux, el Mont Saint-Michel, el San Michael del Finisterre galés y luego ¿cómo se llama esto? El Skyline Michael en el extremo más septentrional de Irlanda, ¿no? Vemos que se están hibridando aquí, reparar en ello, en la zona griega son lugares que anteriormente han sido vinculados a Apolo, como Delos, Delfos, cultos vinculados a Apolo. Y más adelante, San Miguel. Bien. Constantino, el emperador Constantino, es el primero que identifica a San Miguel con Apolo y con Mitra, fundamentalmente con Mitra. Con Apolo ya prácticamente ya venía de sí, ¿no? Estaba prácticamente ya integrado. ¿Quién es Mitra? Pues es otro héroe solar, otro dios solar, como San Miguel y como Apolo. ¿Cuál es el mito fundacional de Mitra? Su batalla contra el toro. La batalla contra el toro. ¿Qué representa el toro? Las fuerzas telúricas, oscuras, lunares. San Miguel, Mitra, Apolo es lo solar. Apolo conduciendo el carro solar, tirado por caballos o bien por sirenas, muy importante, por sirenas, porque atraviesa mares. Y a partir de Constantino, Mitra, Apolo, San Miguel, se identifica. ¿Quién es también Mitra? Mitra es el señor de los equinoccios, primavera y otoño. Y por supuesto, en la era romana, es el emblema del sol invictus. O sea, ya veis cómo todo va cuadrando y todo se va solapando. Mitra, divinidad solar, Apolo, divinidad solar, equinoccios, San Miguel. Ya veis que la línea se va trazando por sí misma. Vamos a ir pasando ya. Vamos a ir viendo porque me he parado bastante. Aquí tenéis otro alineamiento de San Miguel, que lo veremos luego también si nos da tiempo, porque junto con el que recorre esa bisectriz desde Jerusalén hasta Irlanda, tenemos otro interno dentro de la propia Gran Bretaña, que iría desde el extremo izquierdo, que es el que hemos dicho antes, San Miguel de Cornualles, hasta el extremo más septentrional, pero por la parte este, hacia el nacimiento del sol. Es otra ruta de San Miguel, interna, como también la tenemos en España, la que va hasta Aralar desde la costa gallega casi, San Miguel de Aralar, en fin, desde San Miguel de Celanova hasta Aralar. La tenemos en el Mediterráneo, etcétera, etcétera, etcétera. Pero por ir avanzando, porque tenemos muy poquito tiempo, esta es la que hemos visto antes, esta es la anterior, aquí tenemos a Apolo conduciendo el carro solar, y aquí tenemos a Apolo matando a la serpiente Pitón. Cuidado con la serpiente Pitón, que de Pitón viene ¿qué? Viene Pitonisa. De Pitón viene Pitonisa, y Pitonisa la señora que en estado de trance con los vapores que surgían del interior del oráculo de Delfos establecía el futuro de la Hélade, etcétera, ¿no? O sea, ya veis ¿qué significa esto? Pues que el dios solar celeste vence a la serpiente dragón infernal, como San Miguel, etcétera, etcétera, ¿no? Exactamente lo mismo. Ya veis estas dos imágenes cómo se parecen. Aquí tenemos a Apolo matando a Pitón y aquí tenemos a San Miguel lanzando demonios. Ya veis que prácticamente se repite una y otra vez. Aquí vemos que es un San Miguel, pero podría ser un Apolo, podría ser un Mitra. Aquí tenemos a Mitra matando al toro. Otra vez Mitra degollando al toro y Mitra que parece Apolo, con la corona solar encima, ¿no? Esta es la primera, el primer templo de la ruta micaélica situado en Tierra Santa, el Monte Carmelo, dedicado a San Miguel. Bien. Aquí tenemos la isla de Delos, lugar donde según la mitología griega nace Apolo, casualmente, templos de Apolo. Aquí tienes el templo de Apolo en Delos, ya estamos en Delfos, el ombligo del mundo, por supuesto bajo la advocación de Apolo. Delfos nuevamente, la pitonisa haciendo sus oráculos y ya hemos llegado a Italia, Monte Gargano. Parece, de una manera mucho más humilde se podría decir, ¿no? Pero a mí me recuerda cuando veo esta imagen el Mont Saint-Michel en construcción. Es un Mont Saint-Michel en construcción, ¿no? Se dice, bueno, cuando empezaron a levantar los bretonormandos la abadía de San Miguel, posiblemente estaría así, en Normandía. Y esta es la que está en Puglia, que es un lugar, si no lo conocéis, yo os aconsejo la visita, algo más que inquietante. Por ejemplo, es un centro de peregrinación para exorcistas, porque es un lugar, todos los enclaves micaélicos son ambivalentes, son angelicales e infernales. Enseguida veremos por qué, porque es el lugar donde San Miguel combate al demonio, con lo cual el demonio estuvo ahí, o sea, bajó San Miguel para matar demonios, ¿no? Y aquí lo tenemos, ya veis cómo está, este farallón sobre el Monte Gargano, y lo que interesa, junto con lo que hemos dicho anteriormente, es esta parte infernal, que son como el Mont Saint-Michel en Normandía también, que poca gente lo conoce y lo visita, es los intestinos, la parte entraña de la montaña, donde siempre hay grutas y donde siempre se coloca, ¿qué? Una Virgen negra.
una virgen negra. Yo diría una Isis casi, virgen de las profundidades, que son los paredros, luego lo veremos, los paredros femeninos de Apolo, Mitra y San Miguel. Siempre tienen una virgen cerca, o una Virgo Lactans, también hablaremos de ella. Entonces, este lugar es un lugar más que empleado para exorcismos y lugar donde, insisto, está muy presente toda la historia de San Miguel, ¿no? En el mito fundacional ya aparece aquí, en esta primera aparición del arcángel en la historia canónica de Europa, aparece ¿qué? Pues aparece un toro. Aparece un toro de Mitra, que le indica al obispo de turno dónde tiene que alzar la basílica, dónde tiene que alzar el santuario. Casualmente aquí, en este lugar infernal, poseído por todas las potencias luciferinas, aquí aparece San Miguel y además nos lo dice, en el umbral del baptisterio, dice: terrible es este lugar, la casa de Dios y la puerta del infierno. O sea, las dos cosas a la vez, la ambivalencia constante. Cuando hemos dicho la batalla interior que se libra dentro de cada uno de nosotros, está constantemente referenciada a los lugares que vamos a ir visitando, ¿no? Hay, como veremos también sucesivamente, hay un manantial mitraico en las profundidades, insisto, imágenes de vírgenes negras y, a ver si lo encontramos, esta imagen de San Miguel matando al dragón, pero también esta pesando almas, para recordarnos la batalla interior. No solamente es matar al dragón, luego viene el veredicto de justicia celestial, ¿no? Bien, vamos a ir pasando a ver dónde llegamos. Más, Castel Sant'Angelo, en Roma, ya veis a San Miguel, en fin, haciendo todo lo que tiene que hacer. Pero es curioso, ¿no?, que como yo siempre que paso por Roma me llama la atención la contraposición entre el Vaticano y el Castel Sant'Angelo, que está prácticamente uno frente a otro, como si uno representara una cosa y otro la otra. Pero eso no es tema de esta conferencia, con lo cual lo dejaremos ahí. Vamos ya a la Sacra de San Michele. Este es el lugar en el que se inspiró Umberto Eco para componer su novela El nombre de la rosa. Luego no aparece en la película, o sea, no hace falta que veáis la película porque no vais a ver esto, que vais a verla. Nosotros la vimos hace cosa de 15 días buscando huellas y no hay ni una sola huella. Pero, sin embargo, yo no sé por qué se complicó la vida, porque es mucho más sugerente la Sacra de San Michele que los decorados que hicieron, en fin, o los lugares a los que fueron, porque leéis la novela y realmente este es el lugar. ¿Para qué vas a buscar más? También aquí encontramos más de lo mismo, más de lo mismo. La triple condición mítica para que este monte de San Miguel, esta pirámide coronada por San Miguel, pase a la historia. ¿Qué? Pues tenemos un peregrino penitente, Hugo de Montboissier, que peregrina por ahí, un obispo al que se le aparece el arcángel y le ordena la construcción de la abadía aquí en el monte Piquiriano, que lo veremos luego, bueno, esto lo estáis viendo ya, y así como el toro del monte Gargano, que no he contado una cosa importante, que es que cuando al toro lo hacen salir de la cueva bajo el monte para decirle que salga de allí, que ya va siendo hora, el toro se niega, hasta que construyen la abadía encima, en ese mismo lugar. Pues aquí cerca había un bosque, ya con los árboles talados para levantar la abadía de San Michele, la Sacra, y cuando van a empezar a levantar el bosque de árboles talados, como el bosque de Birnam en Macbeth, se mueve el solito y se viene para aquí. Y dice, no, yo quiero que levantéis la abadía aquí, y punto. Y entonces aquí se levanta la abadía. Realismo mágico, cuando dicen García Márquez, realismo mágico, tal, pero si no hay más que leer a Jacobo de la Vorágine, que todo supera con creces, pero con creces a todo el boom latinoamericano, pero somos así de snobs, ¿no? Bien, vamos a ir viendo lo que tenemos aquí. Bueno, aquí hay que decir también que aquí, desde la abadía que estáis viendo, es en torno del año 1000, pero antes fue un santuario celta, antes neolítico, celta, luego ligur, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, monte sagrado desde mucho antes de que fuera cristianizado. La mayoría de la gente que acude a la Sacra de San Michele, por ejemplo, cuando fuimos Maribel y yo, en fin, diré la verdad, subimos en coche hasta arriba, como debe ser. Pero si estuviera ante un auditorio, pues en fin, más estirado, les diría que no, que yo fui por el camino iniciático. ¿Qué es lo que hay que hacer? Entonces, en la parte baja, que es una buena subida del monte, sube un caminito que desde arriba también se puede hacer unos metros, que donde dice las fotos. ¿Qué encontráis en ese caminito? Pues hay un caminito salpicado de rocas de formas extrañas, algunas sugieren puertas, otras como guardianes, otras pueden tener, ¿qué formas tienen las rocas? Pueden tener como concavidades para recoger el agua lustral. ¿Por qué? Porque todo santuario micaélico está en una montaña no por casualidad, no para que tenga buenas vistas,
Te está diciendo que requiere una ascensión, camino interior. Tienes que vaciarte para volver a llenarte. Tienes que subir con esfuerzo. Tienes que hacer un camino laberíntico, perderte para encontrarte. Son claves que nos olvidamos, porque vamos con mucha prisa, hemos quedado para comer a tal hora, hemos visto una abadía y queremos ver un museo en el mismo día y así nos perdemos. Así nos perdemos. Bien, pues llegamos a la abadía, que si no habéis estado, insisto, os la recomiendo vivamente, y nos encontramos con esta mole, porque es una mole que las imágenes la reflejan mal, realmente es vertiginosa, maciza, compacta. Son en realidad 5 abadías, una sobre otra, como hacían los mayas las pirámides, hacían una pequeñita, iban acumulando piedra, 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 y iba creciendo la pirámide. Pues aquí ocurría lo mismo, la abadía iba creciendo por acumulación. Ya veis la abadía. Bueno, llegamos a un punto interesante. Bueno, en la entrada ya tenemos figuras absolutamente, que no las he podido traer por no traer demasiada información, animales mitológicos enlazados por sus colas en el tímpano, que son emblemas de vórtices de energía. La cola del dragón, de la serpiente, es una antena para captar energía de arriba o de abajo. Pasamos esa puerta donde nos dice que hay una concentración de energía y llegamos a esto, que esto, si lo veremos mejor aquí, aunque luego volveremos atrás, ¿recordáis, ahora que ha habido la exposición del Bosco, una tabla del Bosco que se llama Visiones del Más Allá? Es una tabla oscura con unos ángeles que conducen a fallecidos y los llevan hacia un túnel de luz, un orificio que se abre, como si fuera el paso ese que hablan hacia otra vida. Pues lo tenéis aquí, no hace falta que nos metáis dentro del cuadro del Bosco, porque en la Sacra de San Michele tenéis la escalera de los muertos, labrada en la roca viva, que conduce hacia ese manantial de luz arriba. Todo es una enseñanza, no es solamente escepticismo, es una ruta, ¿cómo diríamos?, activa, que interactúa con nosotros constantemente, ¿no? Aquí tenéis, no sé si la veréis bien, a la izquierda, una columna, pues aquí la tenéis, la columna, que es un bloque macizo de 20 metros. Haceros a la idea de lo que... Aquí no se ve bien, insisto, porque entre que es pequeñita la foto y tal, ¿no? Pero para que os hagáis una idea de la magnitud del espacio, son 20 metros a pelo, ¿no? Y en la base de la columna vamos a encontrar que... A ver si aparece aquí. No, ya me la he saltado. A ver, no, me la he saltado. Ay, 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 ay. Bueno, no vamos a cambiar. En mi pendrive es que hice alguna modificación, claro, que no está aquí. Es igual, bueno. Pues en la base de la columna... Espera, a ver si lo encuentro por aquí. Aquí, este es. En la base de la columna aparece esto. Es un ouroboros, como una especie de serpiente que se muerde la cola, signo de la eternidad, de la infinitud, tal. Pero si os fijáis, el personaje atrapado en el ouroboros, el que aparece ahí, tiene un pie dentro y otro fuera. Entrar y salir. Ya nos está diciendo mucho. Nos estoy viendo mucho. Subimos la escalera de los muertos y nos encontramos con esto. Aquí tenéis unas mujeres con serpientes que les muerden los pechos, y aquí, en el centro, personajes como tirándose de los cabellos, en lo que parece ser una batalla, no sabemos muy bien de qué. El pelo, también como las colas de la serpiente, en simbología es un atractor de energía, no es simplemente un motivo decorativo. No están peleándose, es como una danza que están danzando, volviendo las cabelleras, las trenzas hacia el sol para captar energía, que va a venir, va a conjugarse con la que viene ¿de dónde? De las profundidades de la sacra, ¿no? Lo cual es fundamental. Hay una serie de... Estoy viendo, ya voy muy mal, ya voy fatal, vamos a ir corriendo. No, vamos a ir corriendo porque no... Bueno, esto es muy interesante. Una vez que entramos en la parte, digamos, molar de la abadía, nos encontramos con unos sarcófagos de lo más inquietante, que poca gente ha podido ver. Te dicen que son los príncipes de Saboya. Ya veis qué pintas, ¿no? Ya veis qué pintas. A mí lo que más me llama la atención de estas fotos, que difícilmente veréis, mirar en Google, no lo vais a encontrar, es que sobre la cabeza tienen una especie de mitras. Y mitra, como su nombre me indica, viene de mitra. La mitra viene de mitra. El Papa, cuando se pone la mitra, está diciendo, no hay lugar a dudas, yo soy el sucesor de Mitra, porque me pongo una mitra. O sea, que es un catolicismo, afortunadamente la gente no se lo pregunta, absolutamente paganizante, o que ha incorporado lo pagano, porque si no, no sería... ¿Por qué se pone el Papa una mitra? ¿Qué nos está diciendo? Lo que estamos viendo. Bien, saltamos ya, porque no hay tiempo para más, de la Sacra de San Michele, saltamos de Cluny, recordar la ruta Cluny-Bayeux, tal, y llegamos al siguiente enclave significativo, que es el Mont Saint-Michel, en Normandía. Una vez más, se repite, esta historia seguro que la conoceréis sobradamente, el obispo de Abrams, en el siglo VIII, se le aparece San Miguel, le pide que se construya una abadía
cerca de ese monte, no le dice dónde, pero le dice que el lugar lo indicará ¿quién? Un toro, por si hay dudas, ¿no? ¿Dónde aparece el toro? El toro aparece en el mar, el toro aparece en el mar y les indica a los monjes un camino ¿hacia dónde? Hacia la base de este monte, que no se llamaba San Miguel, se llamaba Monte Tumba, Mont Tombe, que eso ya, si ya tuviéramos tiempo, haríamos juegos de palabras, primero porque Mont en francés con T al final, pues es monte, y sin la T es Mont, o sea, mi tumba, mi tumba. ¿Qué tumba era? No tenía por qué haber ninguna tumba. ¿Qué había? Unos menires. ¿Y qué marcaban esos menires? Nada menos que la tumba de Belenos. ¿Quién es Belenos? Belenos es el Apolo celta. Tienen tal magnitud los menires que los monjes no pueden moverlos. Aparece San Miguel, los toca y ya tenéis la abadía. Así de fácil. Si hay algún problema de ampliación de Madrid por algún lado, hay que llamar a San Miguel porque lo resuelve rápido. Ya se construye la abadía, sin ningún problema. Aquí tenéis imágenes, diferentes imágenes de la abadía, y aquí la prescriptiva Notre Dame Suster, que también la tenéis en Chartres y en un montón de lugares. Y esto también, no hay tiempo, yo estoy mirando el reloj aquí frenéticamente para intentar acabar antes de tiempo, pero claro, el tema de Notre Dame también da para mucha tela, porque esto de Notre Dame, dos puntos, la Virgen, es mucho suponer, porque lo que dicen los templarios, que son los que ponen de moda el culto y compañía, dicen Notre Dame, no dicen más, dicen Notre Dame. Lo que pasa es que luego, como somos cientifistas y somos muy listos, ponemos la Virgen, pero de eso nada. Ellos adoran a una señora, que puede ser la Virgen, María, o la Isis egipcia, o a saber quién. Cuidado, cuidadito con esto. Entonces, la señora, que está bajo tierra, no es la Virgen canónica que nos venden. Es una Virgen negra, una vez más, emblema de los poderes tónicos, subterráneos, en fin, se podría decir que hasta maléficos, desde el punto de vista maniqueo, cristiano, católico, ¿no? Se podría decir hasta eso, bien. Repetimos una vez más la redundancia de montaña piramidal, cerca del agua, manantiales vinculados a alguna divinidad, sea celta, neolítica, en fin, da igual, ahí están. Saltamos el canal y nos encontramos con otro monte piramidal, que es el Mont Saint-Michel de Cornualles, absolutamente recomendable. Ya veis que repite absolutamente el modelo del Mont Saint-Michel de Normandía. Y vamos viendo diferentes imágenes de Mont Saint-Michel. Fijaros, esta que parece realmente el de Normandía, no, es el de Cornualles. Y seguimos pasando, merece la pena totalmente, y llegamos a otro totalmente patafísico, que este ya nos va diciendo que hemos llegado muy lejos, que es el Skellig Michael en la costa de Irlanda. Absolutamente visita obligada, porque es un farallón rocoso que se llega como se llega. Aquí hay que imaginar a monjes del siglo X, pues eso, haciendo marmitaco en su momento. O sea, qué comerían, cómo vivirían, imaginar un invierno aquí, y no digo más, ¿no? Este es el paseíto para ir a coger el pescado abajo a la tienda, etcétera, etcétera, etcétera. Skellig Michael, ya veis cómo es el Skellig Michael. Y vamos a ir, este es el recorrido que se hace, ¿no? Ya veis que es absolutamente vertiginoso. Fijaros cómo son las celdas de los monjes. Es un enjambre, como de huevos de piedra enterrados en la tierra, lugar de incubación, etcétera, etcétera, etcétera. Todo esto, por ir retomando lo que venimos diciendo, estos alarmos ya nos hemos pasado, pero a ver si San Miguel de Alar, San Miguel de Celanova, y a ver si llegamos aquí quiero llegar. Esta rayita en el plano, que evidentemente es artificial, empieza a cobrar carta de naturaleza cuando un señor que es Alfred Watkins, a comienzos del siglo XX, se pone a pensar que hay determinados lugares sagrados que parecen que están situados en una línea donde se sitúan, pues como hemos dicho, santuarios, alineaciones megalíticas, basílicas, santuarios paganos, bosques sagrados. Empieza a unirlos y ve que curiosamente dibujan caminos. Por esas fechas, un francés, Ford, tiene una teoría que es el telurismo, que estamos hablando de hace 100 años prácticamente, ¿no? El telurismo viene a decirnos que la Tierra está viva, que está llena de energías telúricas y que las civilizaciones anteriores las conocían y iban emplazando en cada uno de esos lugares de fuerte concentración energética un santuario, en fin, lo que fuera, ¿no? Un crucero, da igual, insisto, alineación megalítica, cruz celta, lugares que marcaban, como si se practicara un reiki sobre la piel de la Tierra,
brotes, emanaciones de energías que salían de la Tierra, Esto, que parece un descubrimiento reciente de solo hace 100 años, ya se conocía en otras civilizaciones. Los mayas los llaman caminos blancos, los aborígenes australianos sendas de los sueños, los chinos sendas del dragón. Casualmente, en el otro extremo del mundo aparece el dragón de San Miguel, de Apolo y de Mitra, ¿no? Por supuesto, el Apolo, como el San Miguel, como el Mitra, que son solares, son celestes, cabalgan los caminos en carros de caballo, en carros de fuego, en carros tirados por sirenas, ¿no? Y vemos que constantemente se va estableciendo ese vínculo. Cuanto más escarbamos en la profundidad del mito, vamos viendo, esto lo descubre otro francés, Jean Richer, en un libro que es Geografía Sagrada del Mundo Antiguo, del mundo griego, perdón, y él establece los vínculos entre los santuarios de Apolo y santuarios de San Miguel. Va viendo que se van solapando, y es cuando ya escribe un artículo en el año 77 que es el eje San Miguel-Apolo, y a partir de ahí viene toda la multiplicación de efemérides micaélicas, ¿no? ¿Por qué San Miguel? Ya lo hemos dicho, porque es el más importante en la jerarquía religiosa, en la jerarquía católica, digamos, ¿no? Pero también porque es el que más se asemeja a Mitra y Apolo, con una salvedad, cuidado. Apolo se parece demasiado a Satán. Primero, porque es bello. Segundo, porque en el caduceo lleva una serpiente, no la mata. Cuidado, lleva la serpiente en el caduceo. La belleza de Apolo y, por supuesto, su rango, como también se podría decir casi no antítesis, pero rival de los grandes Zeus, por ejemplo, ¿no? De los dioses supremos, ¿no? Pues con San Miguel ocurre igual. O sea, es un personaje que por momentos, casi en esa batalla con Lucifer, se confunde con él. Por eso hay que cristianizarlo y de una manera absolutamente distintiva. Lo que ocurre aquí es que el éxito de San Miguel llega a tal extremo que llega a un punto, allá por el siglo X, cuando están en plena efervescencia las grandes abadías de San Miguel, en que hay que limitar o acortar su recorrido, porque se dan cuenta que la peregrinación a los lugares micaélicos detrae más fieles que los que van a Roma, los que van a Santiago. Y entonces empieza el declive que llevará al olvido de la ruta de San Miguel. De hecho, hoy, yo cuando hablo de este tema con gente cercana y relativamente instruida, nunca han oído hablar de la ruta de San Miguel, se les hace muy raro, y sin embargo, pese a la popularidad de San Miguel, resulta sorprendente que efectivamente lo conozcamos tan poco y una ruta de 4.000 kilómetros se nos vaya tan lejos y nos resulte tan desconocida, ¿no? Yo, por ir cerrando, me dejo muchas cosas en el tintero, pero no hay más remedio que atenerse al guión, tener en cuenta, ¿no?, que esto de lo que estamos hablando supone mucho más que una ruta turística e incluso mucho más que un mero peregrinaje, ¿no? Todo lo que hemos hablado de los puntos de energía, de las líneas Lai, que son las que establece Watkins y luego Faure, líneas Lai, venas del dragón, está remitiéndonos a una búsqueda interior, y más aún en ese tiempo de la red de redes, en el que realmente estamos mucho por internet y conectamos con muchas cosas, pero aquello que tenemos entre la tierra y el cielo se nos escapa. Y yo creo que la ruta de San Miguel es una oportunidad magnífica para, con esa especie de esoterismo a cielo abierto, empezar un camino que es una búsqueda interior, que empieza con un paso y abarca la vida entera. Y hasta aquí llegamos. Muchas gracias.